Voy a hacer rápidamente esto para ir a lo que más nos interesa, que es ver la presentación justamente que nos va a hacer Mauricio. Pero en primer lugar, quisiera sumarme a la bienvenida que estamos dando a Mauricio. Él por primera vez está en Paraguay y espero, digamos, que pueda tener, digamos, la mejor impresión, digamos, del país. Y que pueda, digamos, de alguna forma también conocer un poco la ciudad, a pesar que eso parece un poco difícil, dada la agenda apretada que está teniendo, digamos, en estos días, ¿verdad? Por otro lado, también quisiera agradecer al Fondo Monetario Internacional por brindarnos nuevamente la oportunidad de poder acceder al informe sobre perspectivas económicas regionales de octubre 2020, que en esta oportunidad, digamos, estará a cargo del jefe de misión por Paraguay, Mauricio Villafuerte. Dicho esto, Mauricio, te doy la palabra y nuevamente bienvenido y estás en tu casa. Muchas gracias, Miguel. Buenos días a todos. Es un placer enorme estar por primera vez en Asunción. Como comentaba a las autoridades en días anteriores, es el único país miembro de la Conmebol que me faltaba por conocer y la sede de la Conmebol, así que un placer estar acá. Quisiera agradecer al gobernador Cantero por la invitación a hacer esta presentación, que es, como Miguel lo dijo, es basado en las recientes perspectivas económicas regionales preparadas por el Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario y también con insumos de las perspectivas económicas mundiales del Departamento de Investigaciones del Fondo Monetario. Documentos que quisiera aclarar son basados en datos compilados hasta fin de septiembre y con eventos rápidamente cambiantes. Hay algunos cuadros, figuras que pueden estar ya un poquito desactualizadas. Entonces, sobre las perspectivas económicas globales, la recuperación económica mundial continúa pese al rebrote de la pandemia. Se prevé que la economía mundial crezca 5,9% en 2021 y 4,9% en el 2022. Hubo un ajuste pequeño en relación para 2021 en relación al pronóstico que habíamos hecho en el mes de julio. Una revisión que refleja una reducción del crecimiento de las economías avanzadas, en parte debido a cuellos de botella en las cadenas de suministros y para los países en desarrollo de bajos ingresos, en gran parte debido a un empeoramiento de la dinámica de la pandemia. Estos factores se ven parcialmente compensados por unas perspectivas más sólidas a corto plazo de algunas economías de mercados emergentes y en desarrollo exportadores de productos básicos. La rápida propagación de la variante Delta y la amenaza de nuevas variantes han aumentado la incertidumbre sobre la rapidez con la que se puede superar la pandemia. En este contexto, la toma de decisiones de política se vuelve más complicada con márgenes de maniobra limitados. Quisiera anotar acá que la cifra para el tercer trimestre en Estados Unidos fue menor a la esperada debido a restricciones en la oferta de bienes, sobre todo manufactureros, lo que obligará a revisar la proyección de crecimiento de Estados Unidos a la baja para el 2021. Y asimismo, el paquete fiscal de la administración Biden parece que será menor al asumido en nuestras proyecciones, lo que también obligaría a revisar a la baja el crecimiento de Estados Unidos en el mediano plazo, obviamente dependiendo de la composición final del paquete fiscal. Brotes de COVID-19 en eslabones críticos de las cadenas de suministros mundiales han provocado interrupciones que han alimentado la inflación. Eslabones críticos han generado aumentos de inflación notablemente en Estados Unidos y en algunas economías de mercados emergentes.
A medida que se han relajado las restricciones a la movilidad por el COVID, la demanda se ha acelerado, pero ha habido ciertos retrasos en la respuesta de la oferta en algunos sectores. Los gráficos en la parte izquierda de la lámina muestran la inflación total en países avanzados y en países emergentes y en desarrollo, 2015-2021 y proyecciones hasta el 2024 de nuestro Departamento de Investigaciones. La implicancia, lo que quisiera resaltar es que se prevé un aumento hasta principios de 2022 y luego una baja sostenida en el mediano plazo. El fondo prevé que las presiones sobre los precios disminuyan en la mayoría de países en el 2022, pero reconoce que las perspectivas de inflación son muy inciertas y eso se puede inferir de estos amplios intervalos de confianza en las proyecciones a mediano plazo. Ahora, estos aumentos de la inflación se están produciendo incluso cuando el empleo está por debajo de los niveles prepandemia en muchas economías, lo que obliga a las autoridades a tomar decisiones difíciles. Es decir, si todavía hay espacio para crecer, pero la lucha contra la inflación puede obligar a aumentar tasas de interés, lo que a su vez puede afectar la capacidad de recuperación de la economía. Y eso además puede afectar a las economías emergentes y en desarrollo, que enfrentarían condiciones financieras más duras y un mayor riesgo de desanclaje de las expectativas de inflación, y ante eso están retirando el apoyo de políticas con mayor rapidez, a pesar de haber sufrido mayores bajas de la actividad económica. El tercer gráfico de izquierda a derecha en la lámina muestra las expectativas de aumentos en las tasas de política monetaria en países avanzados a fines de septiembre. Obviamente se observa expectativas de incrementos que en muchos casos son lideradas por las señales que dan los bancos centrales de economías avanzadas. Ahora, sobre acontecimientos recientes en Latinoamérica y el Caribe, en la siguiente sección, permítame resumirles los mensajes claves de esa sección antes de revisar láminas más detalladas. La distribución rápida de vacunas está ayudando a combatir la pandemia en Latinoamérica y el Caribe. El PIB se ha recuperado relativamente rápido, mientras que las mejorías en el mercado laboral son más lentas y desiguales, con un riesgo de cicatrices. La inflación se ha acelerado, la recuperación se presenta como desigual y las perspectivas se muestran moderadas, inciertas y frágiles. Políticas adecuadas podrían ayudar a una más pronta recuperación. Los riesgos son inclinados a la baja y la respuesta de política, en términos generales, es combatir a la pandemia y colocar cimientos para un crecimiento inclusivo, verde y resiliente. Las campañas rápidas de vacunación en muchos países de la región les ha permitido lograr una vacunación completa de más de 40% de la población total. Y la proporción de población totalmente vacunada en América Latina está ligeramente por encima del promedio mundial, que es del 39%. No obstante, muchos países de América Latina y el Caribe
se encuentran significativamente por debajo del 40% de referencia sugerido por el FMI para diciembre del 2021 como un benchmark para poner fin a la pandemia. En el caso de Paraguay, alrededor del 33% de la población total ha sido vacunada. Entonces los países se enfrentan a una carrera entre las vacunas y la propagación de nuevas variantes. Los casos nuevos de COVID y las muertes per cápita han disminuido en América Latina y el Caribe, como se puede ver en el gráfico del lado derecho. Sin embargo, las nuevas muertes en América Latina y el Caribe siguen siendo más altas que en los Estados Unidos o Europa avanzada. La recuperación del PIB en LA5 ha sido impulsada por un vigoroso rebote de la demanda doméstica. El LA5, en el análisis que hacemos en perspectivas económicas regionales, incluye a 5 de las economías más grandes de la región: Brasil, México, Colombia, Chile y Perú. En esta presentación hemos añadido a Paraguay al análisis. El gráfico de la izquierda, con el PIB real en el cuarto trimestre del 2019 asignado un valor de 100, muestra que la recuperación ha sido desigual en esta muestra de países y está lejos de ser completa. En efecto, a partir del segundo trimestre del 2021, el PIB real trimestral ha alcanzado niveles prepandemia solo en algunos de estos países. Paraguay es el mejor posicionado gracias a la más baja contracción de la actividad en el 2020 en la región, aunque todos sabemos que el 2019 fue también un año atípico comparado al resto de la región. El consumo privado repuntó con fuerza en Chile, Colombia y Perú, apoyado por transferencias fiscales y también por la asignación de retiros de pensiones en Chile y Perú, como se puede ver en el gráfico de la mitad. En cambio, en México, donde el apoyo fiscal fue limitado durante la pandemia, la recuperación del consumo ha sido lenta. Por último, quisiera anotar que existe una heterogeneidad significativa en la inversión, con un impulso de recuperación más fuerte en Paraguay, Perú y Brasil, igual en el contexto de un importante apoyo fiscal y de auge de los precios de las materias primas. En el caso de Brasil, las exportaciones se recuperaron rápidamente. Ahora, el extraordinario estímulo fiscal del 2020 también apoyó a la recuperación económica en muchos países de la región. El impulso fiscal en el 2020, definido como el cambio en el balance global, son las columnas moradas en el gráfico de la izquierda, fue positivo en muchos países de la región, inclusive en México, promediando entre 3 y 4% del PIB para Latinoamérica y el Caribe. En Paraguay fue de 3% del PIB. Sin embargo, el estímulo fiscal se eliminará parcialmente en el 2021, menos 2% del PIB para Latinoamérica y el Caribe y para Paraguay, lo que actuaría como un freno a la recuperación económica, con la excepción de Chile y Colombia, que en cambio tuvieron estímulos fiscales más significativos en el 2021. Las posturas de la política monetaria también apoyaron a la actividad económica en la región durante la pandemia. Con la excepción nuevamente de México, las tasas de política monetaria estuvieron entre 0 y 2% en esta muestra de países, como se puede ver en la línea negra
en la gráfica de la derecha. Pero la aceleración de la inflación en el 2021, en la segunda parte del 2021, ha llevado a varios grandes bancos centrales en América Latina a comenzar a subir las tasas de interés de política, a menudo combinada con una guía futura que señaló una mayor retirada de las políticas de apoyo en el futuro cercano, como en el caso de Paraguay. El cambio más dramático ha tenido lugar en Brasil, donde la tasa de política monetaria pasó de 2% a casi 8% dentro del 2021. Pero las posturas de la política monetaria en general seguirán siendo relativamente acomodaticias. Las barras rosadas representan el rango estimado de la tasa de interés neutral consistente con pleno empleo y estabilidad de precios. Las tasas actuales de política monetaria, de acuerdo a nuestros cálculos, estarían por debajo o en el rango inferior de las tasas de interés neutrales de este grupo de países. La recuperación económica se ha visto apoyada por factores externos. Primero, la fuerte recuperación en el crecimiento de los socios comerciales de América Latina y el Caribe, particularmente en los Estados Unidos, China, Europa y los países socios de la propia región, creó vientos a favor para América Latina y el Caribe. En segundo lugar, el repunte de la demanda mundial también provocó un rápido aumento de los precios de las materias primas a partir del segundo semestre del 2020, con un aumento de los precios de los metales y la soja de aproximadamente 50% en comparación con sus niveles prepandémicos, y los precios del petróleo excediendo sus niveles prepandémicos desde principios del 2021. Algunos productos como la soja experimentaron algunas correcciones a la baja recientes, pero el petróleo, en cambio, ha seguido en una tendencia creciente. En tercer lugar, las condiciones financieras externas continúan siendo favorables a pesar del repunte reciente en las tasas de interés internacionales, mientras que los niveles de primas de riesgo en América Latina y el Caribe siguen siendo moderados, lo que facilita el acceso al financiamiento. La emisión de bonos, de eurobonos soberanos de la región en 2021 se ha mantenido sólida, superando las colocaciones en 2018 y 2019, y a fines de julio representaban ya alrededor del 80% de la emisión total alcanzada en el 2020. Sin embargo, la emisión de bonos soberanos en moneda local se ha moderado en el 2021, con la participación extranjera en gran medida por debajo del nivel anterior al COVID, y sobre todo con una disminución notable en el caso de México. Las entradas de capital de no residentes han sido de gran apoyo, pero las salidas de residentes se intensificaron en el segundo trimestre del 2021. En cuanto a los precios de commodities, permítame notar que los precios de combustibles fósiles se encuentran en niveles máximos de varios años. La demanda ha sido superior a la esperada por el repunte de la actividad económica y perturbaciones meteorológicas. Los precios de combustibles se mantendrían altos durante el invierno y esto afectaría negativamente a la economía real, presionaría al alza a la inflación y podría afectar al suministro de energía en algunos países. En cuanto a agricultura y alimentos, los precios de los alimentos al por mayor se estabilizaron en julio y agosto, luego de repuntar en el primer semestre del 2021. La recuperación de los precios del petróleo, la fuerte demanda de alimentos para animales, las condiciones climáticas adversas en los Estados Unidos, Argentina y Brasil, tras el inicio de las condiciones climáticas de la Niña, que llevaron a varias revisiones a la baja de las estimaciones de existencias mundiales, y más recientemente la creciente demanda de biodiesel,
han provocado un repunte en los precios de los alimentos no visto desde el 2011. Las restricciones adicionales a las exportaciones de los grandes exportadores de alimentos, las condiciones climáticas adversas y los precios más altos de los fertilizantes son una fuente importante de riesgo al alza para los precios de los alimentos. Las proyecciones de las últimas perspectivas económicas globales del Fondo prevén que los precios de los alimentos aumenten en un 28% en el 2021 y en un 2% adicional en el 2022. Los gráficos en esta lámina incluyen rangos de proyecciones hacia el 2022 para el WTI y la soja. Y aquí se puede ver la línea roja, tendencias centrales a la baja, pero con márgenes de confianza enormes, las zonas azules, lo que demuestra gran incertidumbre por la alta volatilidad reciente de estos productos. En cuanto a, como les decía antes, los bonos soberanos de la región aprovecharon las condiciones favorables de financiamiento global en el 2020 y el 2021. Se emitieron alrededor de 56.000 millones en bonos soberanos en 2020, un aumento del 70% en comparación con el 2019. Y en el 2021, hasta septiembre, los gobiernos de América Latina y el Caribe emitieron alrededor de 46.000 millones, mayor al monto emitido en 2019 y al monto emitido en los primeros 9 meses del 2020. Como les dije antes, la composición de la emisión se desplazó hacia bonos soberanos con grado de inversión. En cuanto al mercado laboral, se ha observado una recuperación lenta y desigual, y la pandemia sigue pesando en las decisiones de participación en el mercado laboral. El empleo en Brasil, Chile, Colombia y México se ha recuperado en los últimos trimestres, pero gracias al aumento de empleo informal, y aún así se mantiene sustancialmente por debajo de su nivel anterior a la pandemia. La recuperación del empleo ha ido a la saga de la recuperación de la actividad, lo que probablemente refleja preocupaciones de salud continua y en algunos casos el apoyo del gobierno a los desempleados, así como posiblemente un cambio hacia una mayor automatización de procesos productivos. Favorecido por la relajación en las medidas de contención, el empleo informal, que es más probable que se encuentren trabajos de alta intensidad de contacto y baja capacidad de trabajo a distancia, se recuperó en el segundo semestre del 2020 después de experimentar una disminución sin precedentes en las primeras etapas de la pandemia. Esto compensó con creces la relativa lentitud del empleo formal, a pesar de los signos de mejora en los últimos meses en algunos países como Brasil. El débil desempeño del empleo formal puede ser una señal temprana de una desaceleración en la creación de empleos de alta productividad. La inactividad permanece por encima de los niveles prepandemia en AL5, lo que sugiere que todavía hay un número considerable de trabajadores potenciales que continúan siendo reacios a reincorporarse a la fuerza laboral. En ese contexto, el empleo femenino sufrió más en comparación con el empleo masculino y el empleo entre los trabajadores con bajo nivel educativo cayó más que aquellos con nivel educativo medio o alto. Parecería nuevamente que la preocupación por la pandemia es la razón principal del aumento de la inactividad, como se muestra en el gráfico de la derecha. Ahora, en cuanto a la inflación,
el aumento ha sido impulsado por un rápido incremento de los precios de los alimentos. Ha habido cierta aceleración también en inflación núcleo, pero consideramos que es en gran parte transitoria. Ahora bien, la inflación general en América Latina se aceleró en línea con otros mercados emergentes, pero con un aumento mucho más rápido de los precios de los alimentos, como se puede ver en el gráfico de la izquierda, lo que se debería a una diferente composición de las canastas de alimentos de esos grupos de países. Este incremento en los precios de los alimentos ha estado asociado con un incremento de precios de commodities a nivel internacional y resulta un factor exógeno que no está bajo control de los hacedores de política. Mientras tanto, la inflación subyacente se mantuvo más o menos estable en AL5 y Paraguay, o incluso se redujo al comienzo de la pandemia, pero más reciente se ha incrementado. Es interesante notar que las líneas para Brasil y Paraguay se mueven bastante parecido en el gráfico de la derecha. Paraguay es la línea cortada morada, y Brasil la línea roja. En cuanto a las perspectivas hacia adelante, se prevé que el PIB real de América Latina y el Caribe crezca un 6,3% en el 2021, seguido de un crecimiento más moderado de 3,2% en el 2022. El crecimiento en 2021 refleja un repunte del colapso en 2020 y es de base amplia, que abarca el consumo, la inversión y las exportaciones, compensado por el aumento de las importaciones asociado con el repunte de la demanda interna. Por otro lado, la demanda externa ha sido un importante motor de crecimiento para los exportadores de materias primas en América del Sur. En México y Centroamérica, la demanda de Estados Unidos apoyó el crecimiento, mientras que Centroamérica también está respaldada por robustas remesas de los Estados Unidos. Se espera que la pandemia deje cicatrices duraderas en la región, ya que se prevé que el crecimiento a mediano plazo sea moderado. El fondo prevé que el PIB real y el PIB real per cápita superen sus niveles prepandemia solo en 2022 y 2024 respectivamente, pero lamentablemente no volverán a la senda prevista antes de la pandemia dentro de nuestro horizonte de proyección, como se puede ver en las dos líneas del gráfico de la izquierda, donde 100 representa el PIB real en 2019, la línea cortada representa la proyección del PIB real de enero del 2020. Entonces la proyección actual se mueve en forma paralela, con retraso, con rezago en relación a esta línea cortada. Un simple ejercicio de contabilidad de crecimiento sobre las proyecciones de referencia antes y después de la pandemia sugiere que si bien la tasa de crecimiento potencial sigue siendo esencialmente idéntica después de la pandemia, los niveles de producción potencial y sus determinantes, productividad total de factores, capital y trabajo, se mantendrían por debajo de los valores previos a la pandemia en 2024, con la mano de obra y la productividad manteniéndose más de un 2% por debajo de los niveles de tendencia anteriores. Si bien el trabajo continuará con su recuperación cíclica prolongada luego de la pandemia, el stock de capital y la productividad crecen a menos de lo previsto en enero del 2020. Esto puede ser considerado como las cicatrices de la pandemia, así como la incertidumbre sobre o la falta de
reformas estructurales para responder a estos desafíos. Las estimaciones del producto potencial a mediano plazo están sujetas a una incertidumbre extrema, con grandes desviaciones concebibles tanto al alza como a la baja, dependiendo, entre otras cosas, de las políticas que se adopten para gestionar la necesaria transformación estructural de las economías luego de la pandemia. Abordar las debilidades estructurales a largo plazo requerirá múltiples medidas como ampliar el acceso a la educación y a la salud de alta calidad, ampliar las redes de seguridad social, eliminar las barreras al comercio, mejorar las leyes de competencia, facilitar los mercados crediticios, hacer que las regulaciones de mercado laboral sean menos rígidas y los sistemas tributarios más eficientes y equitativos, así como ofrecer incentivos para la participación en el mercado laboral formal. El gráfico de la derecha tiene proyecciones de diversos escenarios y entonces la línea verde sería la más optimista, supone la implementación de reformas estructurales que por el momento están por verse en la región. En cuanto a riesgos, para las perspectivas regionales, en general, nosotros percibimos que se inclinan hacia la baja. El reporte incluye una serie larga de riesgos externos, regionales y domésticos que pueden afectar las perspectivas a mediano plazo de la región, incluyendo la aparición de nuevas variantes, o el endurecimiento de condiciones financieras globales por el lado externo, o incluso la falta de consenso político sobre la estrategia de política fiscal sostenible a mediano plazo y la mayor incertidumbre política debido a las próximas elecciones o conflicto social en el ámbito regional y doméstico. Al alza hay también ciertos factores de riesgo positivo, como en temas de tratamientos de la pandemia o crecimientos de productividad más rápidos de lo previsto. En todo caso, la elevada deuda pública y las necesidades de renovaciones de deuda rollover son vulnerabilidades claves para la región hacia adelante, sobre todo si pensamos en un escenario de aumento de tasas de interés internacionales. En el caso de Paraguay, los riesgos serían menores relativos a otros países de la región. Pero en todo caso es un factor de riesgo importante a tomar en cuenta hacia adelante. El deterioro de los indicadores sociales aumenta el riesgo de malestar social y eso es algo muy prevalente en América Latina y el Caribe. Si comparamos a esta región con otras, la turbulencia política y social es bastante más marcada y constituye un riesgo clave hacia adelante. La región ya era la región más desigual del mundo antes de la pandemia y la pandemia ha exacerbado esta problemática. Se estima que la desigualdad y la pobreza aumentaron significativamente durante la pandemia, revirtiendo logros significativos anteriores. Y este empeoramiento de la situación social, junto con la historia de episodios de malestar social ya antes de la pandemia en algunos países, el rápido aumento de precios de los alimentos y la incertidumbre política en un año con un calendario electoral intenso, aumentan obviamente el riesgo de malestar social. El informe del Departamento de Hemisferio Occidental
propone una lista de políticas económicas a considerar hacia adelante por los hacedores de política en el contexto post-pandemia, siendo la tarea inmediata luchar contra la pandemia mientras se sientan las bases para un crecimiento inclusivo, ecológico y resiliente en el contexto de un espacio político cada vez más reducido. En términos de la política fiscal, esta debe asignar recursos suficientes para la salud y los hogares vulnerables, con un apoyo más específico si el espacio es más limitado. Los marcos fiscales a mediano plazo pueden garantizar el espacio necesario y ayudar a mantener el acceso a financiamiento. Las reformas tributarias podrían fortalecer el diseño de los impuestos al ingreso de las personas y gravar los ingresos no laborales, alinear la tasa del impuesto corporativo con las tasas internacionales, al mismo tiempo que se amplía la base impositiva, se mejora el funcionamiento del IVA y se consideran o afinan impuestos sobre la propiedad inmobiliaria, la herencia y el medio ambiente. En cuanto a la política monetaria, si las expectativas están bien ancladas y se mantiene la holgura del mercado laboral, la postura de la política monetaria debería seguir siendo acomodaticia. Sin embargo, si aumentan las expectativas de inflación, ajustar la política monetaria sería apropiado para señalar el compromiso con una meta de inflación, incluso de manera preventiva. Y todo esto en un marco de comunicación claro y transparente. En cuanto a las interacciones de política fiscal monetaria, estas también deben ser consideradas. Por un lado, el ya limitado espacio fiscal de muchos países de la región podría volverse aún más estrecho debido a la normalización de la política monetaria, tanto a nivel nacional como en los Estados Unidos. Por otro lado, mantener la estabilidad macroeconómica y de precios exige un balance apropiado de las políticas, evitando, por ejemplo, que la política monetaria cargue con toda la responsabilidad de luchar contra la inflación, como ha sido históricamente el caso en muchos países de la región. En cuanto a política financiera, esta debería ser más focalizada y calibrada para evitar obstaculizar la reasignación necesaria de mano de obra y capital en una nueva era post-pandemia. Y también debe prepararse para la normalización de política monetaria en economías avanzadas, extender los vencimientos de deuda, minimizar los descalces de los balances y otras medidas. Y finalmente, en términos de políticas estructurales, se debe propender a minimizar las cicatrices de la pandemia, ecologizar la recuperación y abordar las debilidades estructurales de la región a largo plazo, como la baja productividad, la informalidad y la débil competitividad. Para minimizar las pérdidas asociadas con las transformaciones sectoriales relacionadas con la pandemia, las políticas del mercado de trabajo deben tener como objetivo la reconversión y capacitación de los trabajadores y facilitar la reasignación de mano de obra. Una variedad de medidas como más tiempo en la escuela, capacitación adicional de maestros sobre métodos para ayudar a ponerse al día, expandir los programas de tutoría extracurricular, apoyo a la digitalización, promoción de un uso inteligente de tecnología e intervenciones de datos en las escuelas, mientras se protege la financiación pública para la educación, pueden ayudar a revertir los lamentables retrocesos a la acumulación de capital humano que sufrió la región debido al cierre de escuelas durante la pandemia. Si bien las tasas de inflación anual están por encima de los rangos de la meta de inflación de bancos centrales de la región, las expectativas de inflación a 3 años se encuentran dentro de los rangos de la meta, a pesar del repunte de las expectativas a corto plazo. Este sería para nosotros un testimonio de la mejora de los marcos de política monetaria
y la credibilidad ganada por bancos centrales de la región con tanto esfuerzo. Como se puede ver en el lado derecho, los bancos centrales de la región han demostrado ser más creíbles que sus pares de mercados emergentes. Sin embargo, la credibilidad está aún por debajo de los grandes bancos centrales como la Reserva Federal de los Estados Unidos. Por lo tanto, la política monetaria debe mantener un delicado equilibrio entre abordar las presiones inflacionarias y respaldar la actividad económica al tiempo que se protege la estabilidad financiera. Si el aumento de la inflación amenaza con desanclar las expectativas, los bancos centrales deberían ajustar la política monetaria de forma preventiva. Al respecto, sobre este tema, me gustaría resaltar ciertos mensajes principales de las autoridades de la región durante las recientes reuniones anuales del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Por un lado, la necesidad de preservar la credibilidad ganada por los bancos centrales y continuar con acciones decisivas para contener presiones inflacionarias. La inflación en la región está dada por una compleja interacción de factores de oferta y demanda debido a la pandemia y fases iniciales de la transición verde. Los bancos centrales no podrían darse el lujo de ver presiones inflacionarias como transitorias y tendrían que tomar acciones preventivas. Esto es consistente con el mensaje de nuestro reporte de perspectivas regionales. También se discutió la importancia de cambios, de cambios estructurales en el mercado laboral, cierres prolongados de escuelas y reasignaciones sectoriales que podrían provocar cicatrices permanentes y que reformas estructurales que fomentan la inversión y la productividad podrían ayudar a reducir las cicatrices. Pero también hubo cierto consenso en el sentido de que hay falta de apetito social y político para estas reformas por crecientes tensiones sociales y elecciones próximas. Para finalizar, quisiera resumir en un par de láminas dos piezas analíticas que hizo el Departamento de Hemisferio Occidental que acompañaron al reporte principal sobre perspectivas económicas regionales. Uno de esos estudios fue sobre la reforma de impuestos directos y el otro sobre cambio climático. El choque del COVID exacerbó los desafíos fiscales preexistentes que enfrentan los países de la región, siendo un desafío clave los bajos niveles promedios de recaudación de impuestos en la región. En relación con los países de la OCDE, la región recauda mucho más en impuestos sobre la renta de las empresas y mucho menos en impuestos sobre la renta de las personas físicas, lo cual en parte es explicado obviamente por niveles de desarrollo relativos, con clases medias mucho más amplias en países más avanzados. Paraguay recauda menos que los dos grupos, particularmente en el impuesto a la renta personal. Estimamos, el equipo de Paraguay estima que algo mejoró esta situación luego de la reforma tributaria del 2019. Sin embargo, los números aquí presentados son del 2019. Las reformas fiscales estructurales para mejorar la recaudación de ingresos de manera equitativa y favorable al crecimiento son, por tanto, fundamentales para la agenda de política económica de la región. Y en ese contexto en particular son importantes en nuestra forma de ver las reformas del impuesto personal a la renta destinadas a reducir los gastos tributarios
al tiempo que brindan incentivos a la formalización y la participación en la fuerza laboral, especialmente de las trabajadoras, que pueden aumentar los ingresos y hacer que el sistema sea más progresivo y mitigar los posibles efectos adversos del crecimiento. Los resultados de un ejercicio de microsimulación en la tabla del lado derecho, utilizando bases de datos micro para 4 o 5 países de la subregión, muestran que la eliminación de deducciones y la adición de un crédito tributario por ingresos del trabajo aumentaría sustancialmente los ingresos del impuesto a la renta personal, al tiempo que reducirían la desigualdad de manera significativa en los países de la región. Y finalmente, en cuanto al trabajo sobre cambio climático, este concluye que se necesitan acciones sólidas de política de mitigación para llegar a las denominadas contribuciones determinadas a nivel nacional del Acuerdo de París para la región. Estas podrían incluir, por un lado, aumento en los impuestos al carbono, que podrían ser diferenciados de acuerdo al grado de desarrollo de los países, la eliminación de subsidios a los combustibles y la introducción de tarifas y sistemas de intercambio de emisiones. Y inversiones ecológicas y gastos en inversión y desarrollo. En investigación y desarrollo, perdón. Los impuestos universales al carbono de $25, 75 o $75 por tonelada y la eliminación gradual de los subsidios a los combustibles serían claves para la región para cumplir con las NDC, aunque persistirían brechas en países como Colombia, Paraguay y Perú, según el estudio detallado de mi departamento. Los países que son vulnerables, por el lado de la adaptación, los países que son vulnerables a patrones climáticos cambiantes, deben integrar los riesgos relacionados al clima en sus marcos macrofinancieros y fiscales y desarrollar una resiliencia estructural, financiera y post-desastre. Ok, muchísimas gracias.